Bienvenido nuevamente a un video más de esta serie en el que estamos aprendiendo cómo crear un CRUD full stack con Spring Boot y Angular. Y pues en este video vamos a aprender a cómo crear un componente en Angular utilizando la interfaz de línea de comandos, es decir, nuestro programita CLI. Entonces vamos a ir a Visual Studio Code. Sin embargo, antes de empezar vamos a ver una breve descripción de lo que vamos a ver en este video. Vamos a entender y aprender la sintaxis del comando ng-generate-component. Vamos también a ver la estructura de un nuevo componente y vamos a ver cómo manipular un componente. Entonces, ahora sí vamos a Visual Studio Code. Bien, entonces en un video anterior habíamos visto cómo está estructurado lo que es un componente, habíamos visto cuáles son los archivos que tiene un componente. Y pues entonces en esta clase vamos nosotros a crear un componente propio, que vamos a darle, digamos, nuestra misma estructura y vamos a ver cómo funciona. La idea es entender un poquito y picar un poquito de código para aprender más. Entonces vamos nosotros aquí a una nueva terminal. Si en este caso no la tenemos, vamos a ir a crearla. Vamos aquí a terminal, new terminal. Vamos a entrar a nuestro proyecto que se llama full stack. Recordemos que si es que no estamos dentro de ese directorio, no nos va a reconocer los comandos CLI. Entonces tenemos que ingresar a ese directorio. Y pues bien, entonces vamos nosotros a crear nuestro primer componente. ¿Cuáles son los comandos para crear un nuevo componente? Bien, entonces primeramente lo que vamos a poner es el comando ng, que esto es básico para cualquier situación que vayamos a necesitar mediante CLI. Luego vamos a poner el comando que es generate. ¿Qué es lo que es este comando? Este comando se utiliza para crear un nuevo elemento dentro de Angular. Entonces siempre utilizamos generate. Luego lo que vamos a poner es el nombre del elemento que queremos crear. En este caso queremos crear un componente, entonces vamos a poner componente. Y entonces de esta manera nosotros tenemos ya la sintaxis lista para generar un nuevo componente. Si nosotros quisiéramos revisar un poquito más acerca de todos estos comandos que nos proporciona Angular para trabajar con los proyectos, específicamente para que los interprete Angular CLI, podemos ir a su página oficial, que como yo les había mencionado anteriormente, estábamos nosotros en esta parte que dice Introduction. Hemos visto cómo crear una nueva aplicación. Y si queremos ver lo que son los comandos, podemos ir a la parte de References, acá en la parte izquierda, y vamos a la parte donde dice CLI Command Reference. Entonces aquí vamos a la parte de Overview. Y bueno, aquí bajamos un poquito. Y vamos a la parte derecha donde dice Command Overview. Aquí vamos a tener un listado de todos los comandos que se pueden utilizar con ng. Y nosotros vamos en este momento a centrarnos en el comando que se encuentra por acá abajo y que se llama generate. ¿Qué es lo que hace este comando generate? Nos dice que genera o modifica archivos basados sobre un esquema. Entonces si vamos nosotros a darle un clic acá donde dice generate, lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es cómo estructurar este comando y para qué se lo puede utilizar. Bueno, de cajón sabemos que se lo va a utilizar para generar algo nuevo. Entonces, ¿cómo sería la sintaxis? Sería ng generate. Y acá nos dice schematic, puede ser cualquier cosa que se pueda crear en Angular. Por ejemplo, podemos nosotros utilizarlo para crear una nueva clase, que es lo que más entendemos ahorita, una nueva clase, para un nuevo componente, para una nueva directiva, para una enumeración, para crear un interceptor, para crear una interfaz, entre otras cosas. Entonces la sintaxis siempre va a ser esa, ng, generate y el nombre del elemento que yo quiero crear. Si yo voy aquí a donde dice component, voy a ir y acá ya me da la instrucción completa. Me dice ng, generate component y el nombre del componente. Entonces nosotros en el video que estamos ahorita trabajando, hace unos minutos, habíamos puesto únicamente esta sintaxis. Pero hay que recordar que tenemos que también poner el nombre del componente. Entonces yo lo voy a hacer en este momento. Voy nuevamente a Visual Studio Code. Y aquí voy a poner lo que es el nombre del componente. Tengo que darle un nombre. El nombre que le voy a dar a este componente va a ser ejemplo. Y pues bueno, entonces regresamos nuevamente al navegador. Y entonces aquí nos dice que si nosotros quisiéramos poner la sintaxis completa sería ng, generate, component y su nombre. Pero nosotros también podemos abreviar. Podemos abreviar poniendo ng, generate y la C para crear un nuevo componente. Acá abajo también nos explica que los argumentos, por ejemplo, el name va a ser string, ¿sí? Y algunas banderas que podemos nosotros utilizar luego de
poner el nombre del componente. Entonces, hasta aquí todo claro. Y ya sabemos para qué sirve la sintaxis de ng generate component más el nombre del componente. Ahora bien, si regresamos un poquito más acá, también podemos ver que en vez de poner el comando completo que es generate, podemos poner también solo la G. Y de igual manera nos va a funcionar, lo que es una abreviación para no poner el nombre completo del comando. Entonces nosotros acá lo que podemos hacer, bueno, es dejarle de esta forma en generate component, el nombre del componente, o únicamente para abreviar un poco podríamos poner la G y podríamos poner la C de componente. Yo lo voy a dejar así y en los siguientes componentes que vayamos creando voy a cambiar con la otra sintaxis. Entonces en este momento yo voy a darle un enter, ¿sí? Pero antes quiero revisar el archivo app.module.ts, lo voy a revisar. Y vamos a ver que de momento solo tenemos en la parte de ngModule, tenemos en declarations, tenemos un solo componente que es app component, porque es el componente que se creó por defecto, no hay más. Entonces vamos a revisar luego de crear ese componente para ver cómo cambia este archivo. Entonces nuevamente voy a la consola, voy a darle un enter. Y bien, entonces una vez que CLI ya ha hecho su trabajo de crear un componente, nos va a mostrar lo siguiente. Nos va a poner aquí todas las acciones que se ha hecho. Aquí nos dice que se ha creado un archivo en el directorio source, app, en un directorio que se llama ejemplo. Ha creado un archivo que se llama ejemplo.component.html. Esto es la plantilla, esto es el HTML de ese componente. Luego tenemos también que se ha creado en el mismo directorio ejemplo otro archivo que en este caso bueno, se llama ejemplo, es .component, pero aquí hay una extensión que es un poco rara, que es .spec.ts, que yo luego les voy a indicar para qué sirve. Finalmente, bueno, no finalmente, tenemos otro archivo creado, que es el componente como tal, el archivo .ts, ese es el archivo TypeScript, que es el componente en sí. Y luego tenemos el archivo .css, que es también un archivo que se crea junto con el componente. Y también nos dice que se ha actualizado el directorio app y el archivo app.module.ts. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir a app.module.ts y vamos a ver que tenemos aquí un componente añadido. Es el componente que acabamos de crear. Entonces todos los componentes que vayamos creando van a ir añadiéndose aquí en la parte de declaration para poder utilizarlos en nuestra aplicación. Si nosotros en este momento quitamos este componente de acá o el nombre del componente, nos va a dar un error. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Ahora bien, entonces vamos a ir a la parte de app. En el directorio app vamos a ver que se creó un directorio nuevo. Ese directorio nuevo contiene el componente y los archivos que se crean con ese componente. Entonces vamos a ver los archivos, como que ya los había explicado, pero voy a explicar nuevamente. Tenemos el archivo CSS, que es el archivo que define los estilos de ese componente. Tenemos el archivo HTML, que define la plantilla y la presentación de ese componente. Recordemos que cada componente es independiente y tiene su propio CSS y su propio archivo HTML. Luego tenemos un archivo .spec.ts. Este archivo es únicamente para pruebas, no lo vamos a utilizar. Ese archivo se utiliza únicamente cuando vamos a hacer pruebas unitarias de cada componente. En este caso no lo vamos a utilizar y se queda ahí. De hecho lo podríamos eliminar. Voy a darle clic derecho, voy a darle delete y voy a ponerle mover a la papelería. Entonces, y luego tenemos como tal ya el componente en sí, que es el ejemplo.component.ts. Aquí algo muy importante que debemos tener en cuenta es que siempre vamos a tener el nombre con el que creamos y luego el prefijo component, o más bien sería el sufijo component en cada uno de los archivos y posteriormente su extensión. Entonces vamos a la parte de ejemplo.component.ts y aquí podemos ver que tenemos la parte del componente, o más bien dicho la parte del decorador. Dentro tenemos el selector. En este caso el selector se llama app raya media ejemplo, y con este selector yo lo voy a llamar en cualquier lugar donde yo lo quiera mostrar. Eso es muy importante. Luego tenemos el template URL, que es la ruta donde está su plantilla HTML, y luego tenemos el style URLs, que es el archivo donde se encuentra su diseño, su archivo CSS. Y aquí tenemos la clase. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manipular este componente? Pues de la siguiente manera. Lo que voy a hacer aquí es a escribir una nueva variable. Esta variable está en una sintaxis que utiliza TypeScript. Entonces mi variable va a ser nombre. Voy a ponerle nombre, 2 puntos.
Voy a poner el tipo de dato y le voy a dar un valor. En TypeScript podemos nosotros escribir cadenas con comillas simples. Voy a ponerle aquí una cadena que se va a llamar usuario, ¿sí? Entonces voy a hacer eso y voy a guardar. Recordemos que cada vez que guardamos se va a recompilar automáticamente el proyecto y van a verse los cambios ya en la vista. Y pues en este momento no se va a reflejar nada porque únicamente lo hemos hecho a nivel de clase, más no a nivel de la presentación. Bien, entonces recordemos que habíamos también aprendido lo que es la interpolación. La interpolación es una forma de poder comunicar el componente con lo que es su vista. Entonces si vamos a su vista, que es el archivo .html, vamos nosotros a comunicarlo. De hecho aquí ya viene una etiqueta que se llama la etiqueta P con un texto, ¿sí? Adicionalmente lo que voy a hacer acá abajo es a crearme otra etiqueta que va a ser una etiqueta h1 y esa etiqueta le voy a poner, o más bien le voy a interpolar lo que es mi variable nombre. Entonces aquí voy a poner nombre porque es el nombre de la variable que tengo acá en el componente. Es esta variable de acá. Entonces lo que quiero hacer es mostrar ese texto en su componente respectivo. Bien, si hoy en este momento voy a File, voy a Save All, voy a mirar que en el navegador no está pasando absolutamente nada. Sigue con la misma vista que habíamos utilizado en el video anterior. Bien, entonces como mencionaba, aún todavía no podemos visualizar nuestro componente en la vista principal. Y esto es porque nos falta hacer alguna configuración. Entonces vamos a ir nuevamente a Visual Studio Code y vamos a ir a nuestro archivo app.module.ts. Entonces, como podemos ver aquí, nosotros en la parte de declaration tenemos nuestro componente creado, que es ejemplo component, pero aquí en Bootstrap todavía está arrancando nuestro componente app. Entonces lo que debemos hacer es cambiarlo por nuestro componente propio. Entonces aquí voy a quitar lo que es la declaración en Bootstrap y voy a poner ejemplo component. Bien, entonces con esto ya estamos diciéndole a Angular que nuestro archivo de arranque, perdón, nuestro componente de arranque va a ser ejemplo component y no app component como lo era en un principio. Entonces vamos a guardar y el siguiente cambio que tenemos que hacer es el archivo index.html y es otra razón por la que todavía aún no se muestra nuestro componente en la vista principal porque no lo estamos llamando en ningún lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a quitar el selector del componente app-root y vamos a poner el selector de nuestro componente propio que es app raya media ejemplo y vamos a cerrar. Si queremos revisar bien el nombre podemos ir acá al componente de nuestro y vamos a ver que aquí tenemos su nombre. Entonces por ese nombre yo puedo utilizarlo en cualquier lugar de la aplicación y en este caso le estoy diciendo que en el archivo index va a incluir ese componente. Entonces voy a darle guardar. Si quiero puedo hacerlo desde File y Save All o puedo hacerlo por archivo independiente. Debemos tener en cuenta que debe compilar correctamente. Vamos al navegador. Y si refrescamos un poco vamos a ver que tenemos nuestro componente, en este caso ya con su vista y con el valor de la variable nombre. Entonces nosotros acá podemos concatenar también más texto. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Regresamos nosotros a la parte de la plantilla del componente, en este caso del componente ejemplo, a su plantilla HTML. Y aquí vamos a poner aquí lo siguiente. Por ejemplo, podemos poner hola, ¿cómo estás? Y vamos a guardar. Vamos nuevamente a regresar al navegador. Y vamos a ver que ahora nos dice el texto, hola, ¿cómo estás, usuario? Entonces vemos que de esta manera estamos manipulando nosotros lo que es la plantilla HTML a partir de lo que es el componente como tal del archivo .ts. Aquí también hay algo muy interesante, que es que por ejemplo yo puedo lanzar directamente etiquetas HTML en el atributo template URL y no utilizar un archivo externo como tal, sino que para ese caso tengo que cambiar el atributo, que ya no va a ser template URL, sino únicamente template. Entonces voy a borrar y únicamente dejar solo template. Y acá ya puedo lanzar o meter etiquetas HTML para que se muestren en la vista. Si en este momento yo voy a darle guardar, nuevamente voy a la vista, voy a ver que ya no hay nada, porque
Una es que le he quitado la ruta donde se encontraba su plantilla HTML y otra es que no tiene aquí ningún elemento como tal. Entonces voy a hacer lo mismo que habíamos visto o lo mismo que tiene su plantilla HTML. Entonces voy a crear una etiqueta H1. Voy a también a cerrarla. Y aquí voy a poner hola, ¿cómo estás? Y voy a poner la interpolación utilizando la estructura, la interpolación en este caso, que son las dos llaves de apertura y dos llaves de cierre. Y el nombre de la variable, que en este caso se llama nombre. Voy a guardar. Nuevamente regreso al navegador y ahora, como podemos ver, se está mostrando ya aquí en pantalla. Y esto lo he hecho directamente desde el componente utilizando el atributo template. Aquí puedo, por ejemplo, cambiarle y ponerle mi nombre y vamos a ver que funciona. Vamos a guardar, regresamos al navegador y como podemos ver está manejándose dinámicamente de acuerdo al componente. Bien, entonces por este video quedamos a este punto y nos vemos en la siguiente clase.